La semana anterior hablamos sobre la salvación. La verdadera salvación, la verdadera conversión, la conversión verdadera. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Dice en Romanos, capítulo 1, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dios es quien guía al arrepentimiento con su benignidad al ser humano. Pero llega un momento en que esa benignidad de Dios se hace patente. Llega un momento en que esa benignidad de Dios se hace patente a tal grado que el que es llamado por Dios entiende la gracia y ve al Cordero muriendo por sus pecados. Llega un momento que esa benignidad de Dios, Dios se la muestra al pecador de una manera tan clara que no puede decir, sino, heme aquí, creo en ti. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mensaje de hoy es Jesús, nuestro sustituto. Jesús, nuestro sustituto. Y quiero comenzar como primer punto diciendo que Dios no es como nos lo contaron. Hablando a la humanidad, Dios no es como nos lo contaron. El concepto de Dios que manejan las personas, es un concepto distorsionado de Dios. Ese concepto distorsionado de Dios hace que las personas no se perciban a sí mismas como malas, sino como buenas. Pero Dios, de hecho, es todo lo contrario a lo que somos nosotros, los seres humanos. La naturaleza de Dios misma marca un contraste radical con lo que somos nosotros. Basta solo con echar un vistazo a la Biblia, a los atributos de Dios, y nos daremos cuenta cuán alejados estamos del verdadero Dios, cuán alejada está la humanidad de su creador y sustentador. Basta solo con pensar cómo somos y veremos que Dios es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario a nosotros. Diríamos, por ejemplo, uno de los atributos de Dios. Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es claridad absoluta. Dios irradia su gloria de su carácter santo y perfecto. Todos sus atributos se pueden resumir en que Él es luz. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Dice la Biblia que Él en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. La Biblia nos dice que Dios es luz y nosotros andamos en tinieblas. Dios es todo lo contrario a nosotros. Hay personas que pueden hacer la paz con Dios solamente pensando en que Dios es chévere. Dios es luz y nosotros andamos en tinieblas. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios es puro, puro. Salmo 19:8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No hay mancha en Dios. No hay nada que desluzca o lo haga ver contaminado. Todo lo que Dios hace, lo hace en pureza, en limpieza de carácter. Él es la norma misma de todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso, todo lo que es digno de alabanza se encuentra infinitamente en Dios. Hoy vemos que todo lo contrario se promueve por todas partes. Todo lo impuro, todo lo que es indigno es lo que se promueve porque el ser humano, dice la Biblia, ama sus perversiones. Somos todo lo contrario a Dios. Pero Dios es puro. Nuestras mentes finitas apenas y logran deleitarse un poco en pensar en la perfección y la pureza de su ser. De Él emana todo lo deseable para el alma humana, porque es imposible para quien ha conocido esa pureza no sentirse irremediablemente atraído hacia esa claridad, hacia esa limpieza y perfección.
Créeme que si usted está en un túnel oscuro y no ve la salida, pero ve una luz hacia allá, usted se dirige hacia esa luz. Ese es Dios cuando llama al corazón humano, cuando muestra la luz en medio de la oscuridad. Caminamos hacia esa luz de forma natural porque Dios nos ha mostrado esa luz. Eso, deleitarse en esa luz de Dios. Fuimos creados para disfrutar de Él. Porque Dios es puro. Dios no solamente es luz y es puro, Dios es santo. Dios no es como nosotros, Dios es único, Dios es indescriptible, Dios es el otro diferente a nosotros. Dios es intocable, Él es santo. ¿Se acuerdan cuando Dios ejecutó a Nadab y Abiú sobre el altar porque ofrecieron fuego extraño? Y el papá Aarón tuvo que quedarse callado porque Dios les había dicho en el monte Sinaí: yo seré considerado santo en medio de mi pueblo, no ofreceréis fuego extraño. Y Dios hizo valer su santidad, inmediatamente los ejecutó. Él es santo, nada impuro puede tocar su trono. Nada impuro puede tocar su trono. Él es santo. Su santidad debe llenarnos de admiración. Ante su santidad nos vemos llenos de pecado. Ante su santidad solo podemos clamar por misericordia. Él es alto y sublime y lleno de gloria porque Él es diferente. Tan intocable como inalcanzable por manos humanas, tan perfecto y libre de todo pecado. Más sublime que los cielos. Dios está a otro nivel. El acercarnos a Él debe llenarnos de un sagrado temor, porque Él será considerado santo en medio de su pueblo. Dios es santo. Oh, cuán pequeño es el Dios de las personas del mundo hoy. Cuán chiquito es ese Dios y cuán chiquito es ese el Dios de muchas congregaciones que lo ven como un Dios hecho a la medida del ser humano, pero no. Dios es santo, Dios es el otro, Dios es diferente, intocable, inaccesible. Al único y sabio Dios sea la gloria. Dios no solo es luz, Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo. ¿Cuántas veces nos vemos reclamándole a Dios cosas? Reclamándoles con todo derecho, porque tú, ¿por qué? Y si tú hubieras hecho esto, y si me hubieras dado esto, y si hubieras hecho esto por mí, y si no hubieras permitido, y nos levantamos, nos alebrestamos en contra de Dios, porque pensamos que estamos sobre una plataforma lo suficientemente pura y santa como para reclamarle a Dios santo: ¿tú por qué hiciste esto? Dios es justo. Dios se ocupa de sus criaturas y juzga con justicia como juez. Todos sus juicios son rectitud. Las disposiciones de Dios sobre sus criaturas siempre son justas porque Él es justo. Su balanza es perfecta. Su balanza de justicia es calibrada por su santidad. Todo lo que Dios hace, lo hace en derecho porque Él es la norma máxima de justicia. Siendo Dios luz, puro, santo y justo, ¿cómo debería Dios tratar a aquellos que se rebelan contra su santidad, rectitud y justicia? Aquellos que andan en tinieblas y no a la luz de su santo carácter. ¿Cómo debería Dios responder ante ellos? Y ahí es donde viene el gran problema, nuestro segundo punto, el gran problema. Miremos cómo los seres humanos hemos ofendido el carácter de Dios, rebelándonos abiertamente contra Él, ofendiendo sus atributos y desechando su santidad. Veamos qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias. En Génesis 2, 16 al 17, dice: mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dado una sentencia, dado un mandamiento, para que el hombre viviera en la libertad de cumplir la voluntad de Dios, para que todos los días se presentara ante Dios limpio de pecado, para que pudiera tener una comunión con Él. ¿Qué es pecar? Pecar es errar el blanco, fallar en cumplir los mandamientos de Dios, transgredir o desobedecer, y su castigo es la muerte eterna.
Romanos 5:12 dice, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese Dios santo, que es luz, que es puro, que es justo, ese Dios fue desafiado por el ser humano, y hoy todavía es desafiado por el ser humano que desecha la luz de Dios por mantener su rebeldía contra él, por vivir según sus propios parámetros de justicia y bondad, y no según los parámetros de Dios. Y a eso Dios lo llama pecado, y la paga del pecado es la muerte eterna. Ningún pecado quedará sin castigo, pues Dios ha jurado en su palabra lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dios, ¿por qué va a matar a los pecadores? Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es luz, Dios es diferente, Dios es el otro, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere y todo lo hace en justicia. Dios, ¿por qué no le diste a este tal cosa? Yo soy soberano y lo hice en justicia. Dios, ¿por qué este fue condenado eternamente? Yo lo hice en justicia. Dios jamás ha condenado a un inocente. Solo una vez. Y fue a su Hijo unigénito. Y fue por nosotros. Romanos 5, 15-16 dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. A causa de un pecado vino el juicio de Dios. El juicio sobre la humanidad vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos. Y vemos esas palabras que son condenación, muerte, destitución. Condenación, muerte y destitución es la paga que Dios le da a los pecadores, porque Dios es santo, justo. Dios es puro, Dios es luz. Sería imposible que el juez de toda la tierra, santo, justo, un Dios puro, un Dios que es luz, simplemente se hiciera el de la vista gorda y dejara pasar el pecado como si no sucediera nada. Porque la paga del pecado es muerte, y siempre va a ser muerte, y ningún pecado va a quedar sin castigo delante de Dios, porque Dios es santo. ¿Cuán olvidado está este mensaje de la santidad de Dios? ¿Cuánta gente quiere escuchar otras cosas acerca de Dios? Pero yo les digo algo. Este es el mensaje que Dios quiere que escuchemos, porque hacia Él vamos. Hacia Él vamos. Entonces, vimos que Dios no es como nos lo contaron. Vimos cuál es el gran problema que tenemos. Y vimos las consecuencias eternas de ese pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado en la vida terrenal? ¿Cuáles son las consecuencias aquí en la tierra del pecado del primer Adán aquí? ¿Cuáles son las consecuencias? Tercer punto, las consecuencias cósmicas del pecado en la vida terrenal. Y lo vemos en Génesis 3, 16-19. Y esas consecuencias del primer pecado que vino para juicio y condenación es dolor físico y sufrimiento, y dominación por el gobierno humano. Las primeras dos para mencionarles: dolor físico y sufrimiento, y dominación por el gobierno humano. Dijo Dios a la mujer después de pecar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, sino él te dominará. Dios estableció que por causa del pecado del ser humano iba a establecer autoridades para de alguna u otra manera restringir que el pecado del corazón sencillamente anduviera en la tierra como libremente y sin que nadie lo frenara. La Biblia dice que Dios estableció el gobierno de los países para que hicieran lo bueno, castigando a los criminales. Para que la gente, para que el criminal tuviese miedo. Uy, yo no puedo robar, matar porque me hacen daño. Y de esa forma el criminal se restringe y tú puedes vivir tranquilamente.
Más tranquilo, porque el criminal tiene miedo de hacer el mal, porque se lleva un castigo. Pero Dios estableció esos gobiernos, precisamente, el dominio del hombre sobre el hombre. ¿Por qué? Por causa de ese primer pecado. La humanidad quedó sujeta a otras personas, en cierta forma. Y uno de los grandes sufrimientos del ser humano hoy en día, los gobiernos que sujetan, someten, se enseñorean y oprimen a la gente. ¿Por qué? Todo viene como consecuencia. Dios dice, por ejemplo, a la mujer, tu marido tendrá dominio sobre ti. Y aunque el hombre está llamado a ejercer un dominio en amor sobre su esposa, hay muchos hombres que lo ejercen como unos tiranos, yendo muchísimo más allá y pervirtiendo el plan de Dios para el hogar. Consecuencias del pecado. Dolor físico y sufrimiento. Eso lo tenemos en esta tierra como consecuencia del pecado. Hubo 3 cosas más que sucedieron. Maldición de nuestro espacio vital, o sea, la tierra fue maldita. Sufrimiento en nuestra labor, el trabajo, y muerte física. Verso 17 de Génesis 3 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nuestro espacio vital fue maldecido por Dios. La tierra está maldita por causa del pecado del hombre. La tierra parece que quisiera tragar a sus moradores. Hay de todo tipo de desastres naturales, terremotos, volcanes, huracanes. En estos días por allá en el centro de Europa se están abriendo unos huecos, unos socavones enormes que se tragan casas. Es algo horrible. La tierra gime, dice la Biblia, queriendo ser revelada de esta corrupción, liberada de esta corrupción que tiene. Dios, a causa del pecado, la consecuencia que vino, sufrimiento en nuestro trabajo. Usted puede disfrutar mucho su trabajo, decir, me encanta mi trabajo, tengo el trabajo soñado, qué hermoso, es una flor, una rosa de lo más bella, pero como cada rosa tiene un tallo lleno de espinas. No hay labor ni trabajo que no cause espinas. Y por último, la muerte física. La muerte física. No hay cosa más dura que la muerte. La separación de nuestros seres queridos. Porque no fuimos creados para morir. La muerte es un intruso que llegó por causa del pecado. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero, punto 4, nuestro dilema. Ya vimos que Dios es puro. Ya vimos que nos hemos revelado y hemos visto las consecuencias en nuestra esfera de vida terrenal de lo que es el pecado. Y ahora vemos nuestro dilema. ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Cómo podemos volver a tener aquella comunión que fue interrumpida siendo criaturas manchadas y sucias, cuyas intenciones siempre están corrompidas y son de continuo hacia el mal? ¿Cómo podemos regresar a la comunión con aquel Dios santo, justo, puro, aquel que nos dio la vida, pero que hemos desechado porque amamos nuestras malas obras? Muchas personas por ahí que siempre quieren resaltar que son buenos, pero no, ellos aman sus malas obras. El ser humano ama sus malas obras. Dios estableció desde el primer pecado cometido que la sangre habría de cubrir el pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Los vistió para cubrir su vergüenza. Un animal debió morir, sangre debió ser derramada para cubrir la vergüenza de ellos, no sin antes asegurarles que a través de una mujer enviaría al Salvador.
Pero ¿quién podría ser esta persona que la sabiduría de Dios escogería para hacer el sacrificio de sangre que quitaría el pecado de la presencia de Dios y lograría ser el puente para que la raza humana caída lograra volver al Dios que es luz, puro, santo y justo? Así como un animal debió ser sacrificado para cubrir el pecado de Adán y Eva, su vergüenza, de la misma forma, Dios nos anunciaba que la sangre debía ser derramada por el pecado de la humanidad rebelde. Sería la sangre de ellos o la sangre de un sustituto. Dios nos anunció desde el principio la necesidad de sangre y de un sustituto que cubriera la vergüenza, porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, en términos generales, podríamos decir, debieron haber muerto también físicamente ahí, no espiritualmente, sino físicamente, pero Dios sacrificó un animal por ellos para cubrir su vergüenza. Y ahí es donde, ese es nuestro gran dilema. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos a Dios? Y la gente que se ha inventado dentro del corazón humano, engañoso y perverso, hay algo que le dice: yo puedo llegar a Dios por mí mismo, solo tengo que meterme a una iglesia. Suficiente. Si me meto a una iglesia, todo bien, ya Dios se va a dar cuenta que todo bien, estamos bien con Dios. ¿Y por qué? Yo le voy a decir a todo el que me esté escuchando: Dios ni se ha dado cuenta que has entrado a la iglesia o que has ido a un grupo. Eso no le sirve a Dios. Eso a Dios no le complace para quitar tus pecados. ¿Qué tal que Dios dijera: bueno, Adán y Eva, les voy a quitar tus pecados, listo, construyan un edificio y reúnanse con un grupo? ¿Todo bien? No, porque no, el corazón humano que vive creando ídolos crea un montón de caminos extraños para acercarse al Dios que es puro, santo, justo. Se quiere acercar a Dios de su propia forma y Dios estableció bien claro: cuando Nadab y Abiú quisieron acercarse ofreciendo un fuego extraño ante Dios, Dios los ejecutó, porque Él será considerado santo. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos mugres ante un Dios 3 veces santo? No podemos llegar a su presencia enmugrados, cubiertos del tizne del pecado mortal que hemos cometido. Tristemente, la mayoría de personas hoy ignoran esto y han construido una paredilla de justicia humana, una coraza que los protege contra cualquier predicación de la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos. Por eso necesitamos la solución de Dios. Punto 5. Cristo como nuestro sustituto. La solución de Dios. Cristo como nuestro sustituto. ¿Quién sería esta persona? Consideremos la sabiduría de Dios en la elección de la persona que sería nuestro sustituto. Cuando Dios diseñó la redención de la humanidad, su gran sabiduría se manifiesta en que determinó que su propio Hijo unigénito fuera la persona que realizaría la obra. Él fue el Redentor que Dios mismo escogió y al que llamó mi escogido. Jesucristo no era un ángel como muchos quieren enseñar hoy en día, que era un arcángel, que era un ángel. No, el libro de Hebreos dice claramente que no, a ningún ángel Dios lo llamó su hijo. Jesucristo no era un ángel, era el unigénito de Dios, el Hijo eterno de Dios. La sabiduría de escoger a esta persona para ser el Redentor se manifiesta en el hecho de que en todo sentido era una persona totalmente apta para esta misión. No podía ser cualquiera. No podía ser cualquiera que iba a ser el sustituto por nuestros pecados. No podía ser cualquiera, Gabriel, o Salatiel, Azrael. Ven acá, en favor. Vamos a tirar esto a la rifa, a ver quién de ustedes quiere ir a morir por los pecados de la humanidad. No le hubiera dicho, porque esos ángeles no hubieran podido cargar con el pecado de la humanidad. Son seres finitos. Y miremos 8 requisitos que debía cumplir esa persona que sería el sustituto salvador de los pecadores. El primero, era necesario que el Redentor fuera una persona divina. Nadie más que una persona divina podría ser suficiente para esta gran obra.
La obra es infinitamente inadecuada para cualquier criatura. Era un requisito que el Redentor de los pecadores fuera el mismo infinitamente santo. Nadie podía quitar el mal infinito del pecado más que alguien que fuera infinitamente distinto y lo opuesto al pecado. Un ejemplo trivial. Si el quitagrasa tuviera grasa, hubiera sido como que no nos serviría, ¿verdad? Tiene que ser todo lo contrario a la grasa para que pueda hacer eso. Si Dios escoge una criatura proclive al pecado, tenía que ser santo, infinitamente santo en su ser, libre de todo pecado y de toda intención pecaminosa, e infinitamente santo para poder quitar la infinita ofensa del pecado. Era un requisito que el Redentor de los pecadores fuera él mismo infinitamente santo. Dice, nadie podía quitar el mal infinito del pecado más que alguien infinitamente santo. Era un requisito el que la persona, a fin de ser apta para esta misión, fuera una de infinita dignidad y mérito, para que tuviera la capacidad de merecer bendiciones infinitas. El Hijo de Dios es una persona apta para este sentido. La Biblia está llena de pasajes diciendo: la gloria sea al Cordero, gloria al Hijo de Dios, para siempre gloria al Hijo de Dios, gloria y honor al Hijo de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios, gloria y honor. Si hubiese sido una persona sin mérito infinito, no podría recibir la gloria en este momento. Era necesario que fuera una persona de infinito poder y sabiduría, porque esta obra es tan difícil que requiere a alguien así. Tan difícil que requiere a alguien así. Y en este sentido, también Cristo era una persona apta. Era un requisito que esta persona fuera infinitamente amada por Dios Padre. Quien iba a ser sustituto de nosotros debía ser alguien infinitamente amado por Dios el Padre, a fin de que diera un valor infinito a sus transacciones, lo que hizo, el sacrificio, según la estimación del Padre. Oh, tan grande es el amor de Dios por su Hijo, tan infinito es su amor, que su muerte trae perdón infinito a los pecadores. Y que el amor de Dios por él, por ese hijo, por esa persona que es infinitamente amada, equilibrará la ofensa y la provocación de nuestros pecados. Tan grande es mi amor por mi hijo, que dio su vida en la cruz y dio su vida por ellos. Y tanto los amó mi hijo, que yo voy a perdonarlos a ellos a causa de que mi hijo ya tomó su lugar en la cruz. Mi amor infinito por mi hijo me lleva también a perdonarlos a ellos infinitamente. Era necesario que para poder libertar a otros fuera una persona libre, es decir, autodeterminada y sin ninguna atadura. Nada sujetaba al Hijo de Dios. Él decidió voluntariamente venir a rescatarnos a nosotros. Siendo libre, tenía algo que ofrecer. Un esclavo no hubiera podido libertar a nadie. Él era libre, por eso dice: mas si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. En ese sentido, el Hijo de Dios era una persona apta para hacer la obra. Tenía que ser una persona de infinita misericordia y amor, porque si no es así, nadie emprendería semejante hazaña de sufrimientos y decepciones y dolores. A menos que sea una persona de infinito amor, una persona divina, le hubiese sido imposible siquiera atreverse a hacer esta obra. En este sentido, Cristo es la persona apta. ¿Quién hubiese aguantado 30 años de sufrimiento por criaturas rebeldes como nosotros? Por favor, el primer ángel a los 5 años de vida hubiera renunciado. Era un requisito que fuera una persona en quien la verdad y la fidelidad fuesen perfectas e inmutables. De lo contrario, no podríamos depender de ella para una cuestión tan grande. Quien dice Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer y Dios y por los siglos. Y el salmista dice de Jesús: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
ellos perecerán, mas tú permaneces. Y en ese sentido de inmutabilidad y confiabilidad, Cristo es la persona apta para esa obra. Cuán horrible es el rechazo de la humanidad por el Hijo de Dios. ¿Cuántos se burlan de Él? ¿Cuántas películas hacen para tergiversar lo que la Biblia dice? ¿Cuántas bromas oestes hacen acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y cuán grande será el juicio sobre los pecadores que han hablado cosas perversas contra el Hijo de Dios. Si ya vimos esos requisitos y que Cristo era la persona apta, ahora vemos algo acerca de esa sustitución. El punto 6. La sustitución comienza en la encarnación. La sustitución comienza en la encarnación. Hoy cantamos acerca de la encarnación y decían los ángeles, gloria a Dios, cuando el Hijo de Dios se encarnó. Buena voluntad para con los hombres. Jesucristo es la persona apta para ser nuestro sustituto y garantizar el pago del precio con su sangre por nuestros pecados. De hecho, es la única persona apta entre las creadas y no creadas que podría llevar a cabo esa sustitución. Así como fue nuestro sustituto en la cruz, Jesús inició su ministerio de sustitución desde el mismo momento de su concepción virginal. Aunque Dios transfiere nuestros pecados a Cristo en la cruz, las consecuencias del pecado de Adán, que ya habíamos mencionado, Jesús las lleva como nosotros y por nosotros durante su vida terrenal. Jesús ha cargado con las consecuencias y el castigo del pecado a plenitud. Jesús vivió como nuestro sustituto. Recordemos las consecuencias de la caída que mencionamos al principio: dolor físico, sufrimiento, dominación por el gobierno humano, maldición de nuestro espacio vital, sufrimiento en nuestra labor. Isaías 53, 3 al 4 dice, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Miremos cómo se manifestó el dolor, el sufrimiento, la maldición de nuestro espacio vital y el dominio bajo el gobierno humano en la vida terrenal de nuestro sustituto salvador. Desde su concepción, nuestro sustituto estuvo en, entre comillas, riesgo de no tener un padre terrenal en casa. La sospecha de su concepción de forma inmoral por parte de José tuvo que ser disipada por una revelación angelical. El Rey de Reyes deja a su Padre Celestial y le iba a ser negado un Padre terrenal. Nuestro sustituto salvador nació en un establo, pues no había alojamiento para él. El Rey de Reyes vino a nacer de la manera más humilde, dejando su trono celestial, su trono de gloria. El creador del universo vino a nacer en un pesebre. No tenía dónde recostar su cabeza. Él sufrió nuestros dolores. De hecho, se sabe o se cree que José, siendo Jesús joven, murió. ¿Por qué? Porque nunca más se le menciona en los evangelios. Él tuvo que sufrir la muerte del ser más cercano que tenía, que era humanamente, que era su papá. Nuestro sustituto salvador debió huir de apenas 2 añitos por el peligro de muerte, perseguido por un rey terrenal, quien había creado los ángeles y era el rey del universo, y tenía miles de ángeles a su disposición. Se sometió a huir de un rey mortal al hacerse carne y hueso como nosotros. Él vino a sufrir nuestros dolores. Y hoy vemos que la gente es desplazada por la violencia en todas partes. Jesús fue desplazado por la violencia. Nuestro sustituto salvador fue desplazado a otro país. Quien era dueño del cielo y de la tierra, de quien es el mundo y su plenitud, se somete como si no tuviera opción a huir de la tierra de su nacimiento. Nuestro sustituto salvador regresó a vivir lejos de su ciudad natal, a un sitio lleno de tinieblas y oscuridad. Quien era la luz y la vida, vino a tierra de sombra y de muerte, dice la Biblia. Vino a morar en tierra de sombra y de muerte. Nuestro sustituto salvador, siendo rico, se hizo pobre, viviendo de la caridad de aquellos que creían en él y apoyaban su ministerio. Nuestro sustituto salvador debió trabajar mientras su labor le producía espinos. Él se hizo igual a nosotros, semejante a nosotros. Él llevó desde su nacimiento las consecuencias del pecado de Adán sobre la creación. Hebreos 2:10 dice sobre Jesús, sobre el Padre de Jesús: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, el Padre, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo padeció todas las aflicciones que se derivaron del pecado en nuestro entorno vital. Él las sufrió aquí para poder representarnos delante de Dios, para que fuera un cordero apto completamente para el momento de la redención. Nuestro sustituto salvador, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo siervo, se hizo semejante a nosotros. Él vino a ser hincado por los cardos que aparecieron por causa del pecado de Adán. Él era completamente inocente, aún así recibió los dolores que otros se merecía. El que nunca había pecado lleva sobre sí las consecuencias del pecado de otros. Jesús fue nuestro sustituto salvador. Y al llegar a la cruz, nuestro sustituto salvador coronaría con gloria su ministerio redentor. Nuestro sustituto recibiría sobre sí mismo el golpe mortal de la ira de su Padre. El que nunca pecó, el que era el deleite de su Padre, entregaba su vida humana, porque para que la sustitución fuese completa, el Cordero de Dios debía cargar los pecados de su pueblo sobre el madero. Dice primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Jesús no solamente cargó el pecado sobre él, de hecho nuestros pecados le fueron imputados a él. La cruz era para nosotros, pero él nos sustituyó tomando nuestro lugar. Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Hijo Eterno, Dios hecho hombre, como si él fuera el pecador, toma sobre sí la culpa de nuestro pecado, recibe el castigo proferido en la santa ley y satisface así las demandas de la justicia de Dios. Siendo justo e inocente, más sublime que los cielos, inocente sin mancha, puro, luz verdadera, quien nunca conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, con ofrendar su vida y su cuerpo para ser molido bajo el fuego de la ira de su Padre. Aquel que había gozado de infinita, eterna comunión, era enajenado, separado de su Padre, padeciendo la separación que nos correspondía a nosotros por causa de nuestra rebelión. El alcance de la obra sustitutoria es el perdón absoluto. El Hijo de Dios, Jesucristo, por los méritos de quien es y por los méritos de su obra, ha ganado para los que creen perdón absoluto de todos sus pecados. Ha ganado para nosotros un estatus de perfección judicial eterna. Se lo voy a decir otra vez. Jesucristo ha ganado por los méritos de quien es y por los méritos de su obra un estado de perfección judicial eterna. Con un solo sacrificio, con su vida santa y perfecta, hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice el libro de Hebreos. No hay caso de salir a buscar nuestras culpas. Él las desvaneció todas de la presencia de su Padre y de su propia presencia. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 38:17, mas a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, pues echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Salmo 103:102, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Jesús murió para ofrecer a la justicia divina una satisfacción plena e infinita por el pecado. Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, cuán perfecta es su obra. Qué presunción de los seres humanos tomar esa sangre y decir, no es suficiente. Tengo yo que hacer otra cosa porque esa sangre no es suficiente. Esa es la presunción del ser humano, que se creen más puros que Cristo, más perfectos que Cristo, porque creen que ellos, siendo pecadores inmundos, pueden ofrecerle a Dios algo mejor o algo que complemente la obra de Jesús. Tamaña arrogancia.
El versículo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz con Dios fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y se los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo de aquel que no conocía pecado, fuera hecho sacrificio por el pecado de ellos. Como consecuencia de esta transferencia de pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. Sí, es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado a fin de que los pecadores pudieran ser justos. Esa es la doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo a favor de los hombres culpables. El Señor Jesucristo dijo en la última cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Para remisión. ¿Pero qué es la remisión? ¿Qué es la remisión de los pecados? Eso nos lleva al punto 7. Que Cristo es el sacrificio sustituto que simboliza el antiguo pacto. Cristo es el sacrificio sustituto que simbolizaba el antiguo pacto. ¿Qué es remisión? Vamos a definirlo. Significa despedir, liberar o perdonar. Se usa para hacer como algo que fue enviado. ¿Acuerdas del remitente? ¿Quién lo remite? La remisión. Un dejar ir, liberar, perdonar, perdón completo. Eso es remitir, perdonar completamente, liberar, dejar ir. Suéltalo, déjalo ir. Y en Levítico 16 se nos muestra exactamente el significado de esa remisión. Dios dando las instrucciones acerca del día de la expiación. Levítico 16. Verso 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se echaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vengan y le explico para que no está relacionado. Dios, después de dar los 10 mandamientos a Israel en el monte Sinaí, desciende Moisés con las tablas. Y Dios también le explica a Moisés cómo va a construir un santuario que fuera una figura del santuario celestial. Y ponen alrededor unas cortinas que cubren el patio para que nadie entrara. Y en medio de ese patio, cuyas paredes eran cortinas, había una tienda hecha que tenía dos cuartos por dentro. El primer cuarto se llamaba el lugar santo y el segundo se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente se entraba una vez al año. Entraba el sumo sacerdote una vez al año y se sacrificaba fuera de esa tienda, en medio del patio, se sacrificaban los animales para que el día de la expiación, para que pagaran por el pecado de Israel. En este momento vamos a ver cómo esa expiación simboliza todo esto. La presencia de Dios llegaba a ese lugar, y en ese lugar llamado el lugar santísimo estaba el arca de Dios, y dentro de esa arca de Dios estaban los 10 mandamientos que Dios les dio, que era el pacto de Dios en el Sinaí, que ellos debían cumplir esos 10 mandamientos, de lo contrario morirían. Y cuando se cerraba el arca, tenía una tapa, y esa tapa arriba tenía dibujados 2 querubines, sino que unas pequeñas imágenes de 2 querubines que con sus alas cubrían la tapa. A esa tapa se le llama el propiciatorio. ¿Vamos bien? Se le llama el propiciatorio a esa tapa. Entonces, ¿qué sucedía? La presencia divina aparecía en la tapa del arca, en el propiciatorio cada año, y Aarón rociaba el propiciatorio con sangre en el día de la expiación. ¿Qué significa eso? Dios simbólicamente nos estaba mostrando el evangelio, nos estaba mostrando la doctrina de la sustitución. ¿Cómo funciona? El pueblo presentaba 2 chivos en el día de la expiación. Israel llevaba, por el pecado de Israel, ellos mismos como pueblo presentaban 2 chivos. Lo llevaban ante el sumo sacerdote. Dice el verso 5, capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto. Estos machos cabríos los llevaban al pueblo
El pueblo los llevaba. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, y una suerte será por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre la cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Sacrificaban fuera de esa tienda, en el patio, el chivo. Y el chivo, luego el sacerdote entraba con la sangre de ese chivo que el pueblo había llevado, con sus dedos juntados, con sangre, y llegaba al lugar santísimo. ¿Y qué hacía en el lugar santísimo? Sobre la tapa de oro del arca, donde estaban los querubines, que era una figura del santuario celestial, tiraba sangre. La sangre que representaba al pueblo, la tiraba sobre esa tapa. ¿Qué sucedía? En el arca se encontraban las tablas de piedra, recuerden, lo de los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios mismo, que representan las principales obligaciones del pacto del Sinaí. Como todos los humanos han violado las demandas morales de Dios, la justicia de Dios que exige muerte. Esos 10 mandamientos recordaban que Dios exigía la muerte por los pecadores. Si Dios se iba a reunir con ellos, no podía descender a ese lugar a menos que estuvieran limpios de pecado. Dios proporciona el único medio de expiación para su pueblo elegido y para su reconciliación con él: la sangre expiatoria en la cubierta del arca. Cuando esa sangre es regada, untada la sangre, es el punto de encuentro de Dios Santo con su pueblo impío. ¿Qué significa esto? Si no veía sangre, no descendía a la presencia de Dios. Esa sangre pagaba por los pecados de los 10 mandamientos que todos habían violado y estaban dentro del arca. Dios descendía cuando veía la sangre. Decía: el pecado ha sido pagado, yo soy santo, ahora puedo descender a este lugar porque hubo sangre que pagó por el pecado del pueblo, porque ellos trajeron un cordero, un chivo que pagó por ellos. Como el pecado ha sido pagado, yo veo esos 10 mandamientos, ya no veo sus pecados, veo como si no los hubieran violado, puedo descender a tener intimidad y presencia con mi pueblo. Si no hay sangre sobre esa tapa del arca, Dios no desciende. Si no hay sangre que pague por los pecados, por las violaciones a esos 10 mandamientos, la presencia de Dios jamás descendía. ¿Qué nos decía esto? Si la sangre de Jesucristo no ha sido aplicada a ti, no importa cuánto tiempo creas que seas creyente o vayas a la iglesia, Dios no ha descendido a tu vida. Porque los 10 mandamientos y tus pecados están a la cuenta delante de Dios, y no va a haber presencia de Dios en tu vida a menos que haya sangre primero derramada sobre la tapa del propiciatorio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia: y no por sangre de machos cabríos o de chivos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no entró en el lugar santo que estaba en el templo de Jerusalén. Dice la Biblia que Él entró al cielo mismo con su sangre, habiendo obtenido redención eterna. Él fue el sustituto, el chivo expiatorio, el que pagó por nosotros, y Dios se lo había predicado a Israel: sin sangre que pague por ustedes, no puedo tener comunión contigo. Sin la sangre de Cristo, nadie puede tener comunión. Sin la sangre del sustituto aplicada por fe, creyendo que Él es el Salvador, nadie puede ser salvo. Cuán grande es el plan de Dios, que nos había predicado el Evangelio desde el principio. Se lo predicó a Adán y Eva, se lo predicó a Caín mismo y a Abel, se lo predicó a todos ellos. Pero ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Y hoy en día que se los predicamos a las personas, la gente dice: mañana te diré en cuanto a esto. Quizá mañana te digamos más. Es interesante, ay, qué lindo, gracias. Y menosprecian las riquezas de su bondad en Jesucristo. ¿Tú has creído en Cristo verdaderamente? ¿Has creído en Cristo como su Salvador? Pero no terminaba la historia ahí. ¿Qué más sucedía después que ese pecado era expiado? ¿Qué pasaba? Dios quiso simbolizar algo más. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, recuerden que eran 2 chivos, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él
para enviarlo a Hazael al desierto. ¿Cómo así? Mire lo que pasaba en el verso 20. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Eso es remitir pecados. Eso es remitir pecados. Dejarlos fuera. Quitarlos. Eso es mandarlos al desierto. Y todos los pecados de Israel quedaban sobre ese animal y era enviado al desierto. ¿Qué está diciendo Dios? Con la sangre del Hijo de Dios, si crees en Él, tus pecados son enviados al desierto. Nunca más los volveré a ver, no sabré más de ellos, porque como están lejos del oriente y del occidente, así hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios se ha llevado nuestros pecados al desierto, los ha quitado de su vista, fueron desvanecidos de la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Cuánta tranquilidad le da al creyente saber que la obra de Cristo es suficiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recivisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es contundente el mensaje de la Biblia. La sustitución de Cristo fue suficiente. Él borró nuestros pecados de la presencia de Dios, de todo el que cree en Él como su Salvador. Son borrados eternamente. Y para terminar, 8. ¿Cuáles son los resultados prácticos de ese perdón? Cristo pagó por mí, yo lo creo, soy salvo. Y ahora, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo entonces vivir? Para todo el que ha visto su pecado tan horrible que es y ha visto la hermosura de la cruz, la respuesta es una sola. Quiero vivir para el que vivió por mí, para el que murió por mí. No existe tal cosa como un creyente en Cristo que hace de su vida lo que le dé su gana. Solo porque puede decir que yo creí, yo soy salvo. Se engaña a sí mismo. Vive una salvación de mentiras. Debe revisarse, escudriñarse. Porque hay muchos que pueden, digamos, intelectualmente. Aquí entiendo, claro, el propiciatorio, la tapa. Sí, ya entendí. No, sí, yo creo, claro, yo creo. No soy lo único, no, sí, o sea, claro, yo creo. Pero si esa realidad no ha transformado tu vida, tu fe es meramente intelectual y tu camino es la condenación eterna. ¿Cómo debo vivir ahora? Que esa verdad la entiendo. Que Jesucristo fue mi sustituto en la cruz, que tomó mis pecados, que vivió aquí y sufrió mis dolores, que llevó mis enfermedades, que en la cruz pagó por mis pecados. ¿Cómo debo entonces vivir si ya soy salvo? Si ya Dios escondió mis pecados de su presencia, si ya se los llevó al desierto, ¿cómo debo entonces vivir? ¿Y ahora qué pasa conmigo? La respuesta está en 2 Corintios, capítulo 5. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente que ha sido transformado por esta verdad y tiene el gozo de la vida eterna, vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si tu vida, diciendo que eres creyente, no se parece a ese versículo, no lo eres. No lo eres, no eres creyente. Pero a mí me enseñaron, pero yo creía muy bonito, pero no lo eres. Pero ¿cómo vas a decir no lo eres? Tengo que decírselo.
Y si lo eres, debes correr ahorita mismo arrepentido, arrodillar, decir: Jehová, soy tu hijo, te he fallado, perdóname. Pero si no lo haces y sigues igual, confirma que no lo eres. Y tengo que decir esto muy bien, porque cuando él tiene entendido la gracia de Dios, dice la Biblia, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Una persona que ha entendido esta gracia de Dios en Cristo renuncia a los deseos mundanos, ¿no? Como Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El resultado práctico de ese perdón es que vas a vivir una vida de santificación, porque has sido justificado, declarado libre de culpa, porque tus pecados fueron escondidos de la presencia de Dios, fueron borrados. Es que vas a vivir una vida de limpieza y pureza, porque Dios es puro, de santificación, porque Dios es santo. Vas a vivir de manera justa, porque Dios es justo. Vas a andar en luz como Él está en luz, porque Dios te está regresando hacia sí mismo. Hasta ese Dios que perdimos la comunión en Edén, Dios mandó la sangre de su Hijo para restaurar la comunión con el Dios santo que se perdió en el Edén. Para eso fue todo esto. Cristo dijo: padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, al Dios que es luz, que es santo, que es justo, que es puro. No hay otra manera. Dios te está regresando hacia sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y quien ha entendido esto, Dios mandó a su Hijo para que volvieras a Dios, para que volvieras a Él, para que vivieras en justicia, en pureza, en santidad y andas en luz. Dice la Biblia, porque si andamos en luz como Él es luz, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Oh, lo dice bien Pablo. Oye, no erréis, no se vayan a equivocar, porque de esto hay en la iglesia de Corinto algunos, y se lo va a decir claro: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, porque Dios es puro. Ya habéis sido santificados, porque Dios es santo. Ya habéis sido justificados, porque Dios es justo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Padre Santo, por tu evangelio bendito, que es suficiente para nosotros. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, Padre Santo. Gracias por tu evangelio que ha sido predicado en todas partes, Dios, que estamos predicando para salvación, para que tu nombre, Dios, sea glorificado, para que los seres humanos vuelvan a ti, para que vuelvan arrepentidos de sus pecados, ante tu luz, hacia tu luz y hacia tu justicia. Permite que más personas, Señor, lleguen a conocerte y puedan creer en Jesús como su Salvador, ser salvos y vivan una vida que glorifique tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar nuevamente. Para ser despedidos, vamos a refrendar esta verdad. Comprado con sangre por Cristo.